Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Bienvenidos a este estudio del Evangelio de Marcos. El día de hoy estamos comenzando el capítulo 8 de este hermoso Evangelio tan dinámico que el evangelista Marcos nos ha estado presentando, siempre situándonos en el contexto de qué es lo que estaba ocurriendo, cuánto tiempo estaba pasando. La acción es una redacción donde el evangelista Marcos nos da muchas acciones, hay mucha acción en el Evangelio de Marcos. Pasamos de una escena a otra y siempre vemos a Jesús muy activo, cubriendo su ministerio, su llamado para el cual él vino a este mundo. Jesús lo tenía muy claro y es lo que estamos estudiando. El día de hoy vamos a estar viendo otro gran milagro de Jesús que solamente se encuentra en este Evangelio y en el de Mateo, en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Lucas no lo registra, ni Juan. Algunos han dudado y piensan que a lo mejor fue el mismo milagro de la alimentación de los 5,000, pues, puesto que ahora vamos a ver a Jesucristo haciendo un milagro similar al que vimos en el capítulo 6 de la alimentación de los 5,000. Ahora Jesús va a alimentar a 4,000 personas de la misma manera, de una forma milagrosa. Sin embargo, no es la misma historia, no es la misma región, no es la misma audiencia, no es el mismo contexto, y parece ser que los discípulos lo entendieron que no era para nada igual, que reaccionan de la misma manera como si nunca hubiera hecho este milagro Jesús. Eh, Hoy en día, a manera de introducción, les puedo comentar que una de las realidades más dolorosas que podemos encontrar en nuestro corazón, en el corazón humano, es que muchas veces nosotros sí hacemos distinciones donde ahorita vamos a ver que Cristo no las hizo. Por ejemplo, nosotros somos bien rápidos para clasificar a las personas que nos rodean, incluso a nuestros hermanos. Podemos clasificar entre los amigos cercanos y los lejanos, entre los nuestros y los que son ajenos, los que son dignos, ¿verdad? O consideramos dignos, y de los que consideramos que son indignos, de los que parecen tener mejor atención o que son son dignos de recibir mejor atención o mejor trato de parte de nosotros, y de aquellos que no lo merecen. Eh, pero cuando nosotros abrimos este pasaje y lo leemos, vemos que el Señor Jesús no hace este tipo de distinciones por ninguno. Jesús está, y vamos a estudiar, que va a estar viendo a una multitud cansada, una multitud hambrienta, una multitud necesitada, y vemos a Jesús moviéndose hacia una compasión profunda hacia estas personas. Marcos nos coloca en este texto, que es del capítulo 8, del verso 1 al verso 10, y él nos está situando con una escena muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda, de la cual podemos aprender mucho. Es una multitud, como lo vamos a estudiar, que ha permanecido con Jesús durante 3 días, al menos durante 3 días seguidos. Es una multitud no chica, 4,000 hombres, que están muchos de ellos lejos de su lugar de residencia. No tienen qué comer, están agotados, y antes de que alguien diga algo al respecto, antes que los discípulos le propongan a Jesús algo, vemos que Marcos nos pinta a Jesús o nos retrata a Jesús tomando la iniciativa. Jesús es el que ve la necesidad de esta multitud. Jesús es el que siente compasión por estas personas. Y Él es el que se preocupa por estas personas para que no se vayan con el estómago vacío y puedan ellos sufrir algún daño físico al regresar a su lugar de origen. Y aquí es precisamente donde encontramos el resplandor de la gloria y de la magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. El corazón de nuestro amado Señor y Salvador no está limitado por las barreras que los hombres levantan y que son obstaculizados. Este milagro no solamente es una muestra del poder de Dios, sino que es una ventana abierta al corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús no solamente
es capaz de alimentar a multitudes, sino que Jesús también vemos que se compadece de los débiles, de los cansados, de los que no tienen fuerzas para continuar. Él no es indiferente al hambre del hombre. Él no permanece distante ante la necesidad. Y fíjense cómo Él ve la miseria humana y responde con misericordia abundante, en contraste de las visiones de sus discípulos. Ahorita lo vamos a estudiar, pero ellos, en medio de esta escena tan tierna del lado de Jesús, también nuevamente vuelve a aparecer la torpeza de sus discípulos, porque ellos ven que están en un lugar desierto. Ellos ven que no hay, ¿verdad? Hay escasez, no hay manera de alimentar a toda esta multitud, y ellos ven como una imposibilidad este escenario. Todavía no han llegado a entender plenamente cuando Cristo está presente, nunca la necesidad es más grande que su poder, ni la escasez más grande que su compasión. Y eso también nos toca a todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos conocido y hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas y aún así seguimos reaccionando como si estuviéramos solos atravesando ese desierto, esa dificultad? Por eso este pasaje no solamente se trata de mostrarnos un prodigio más de nuestro Señor Jesucristo, sino nos va a mostrar el verdadero corazón de nuestro Salvador. Así que en este texto que vamos a analizar, en estos 10 versículos, primeros 10 versículos del capítulo 8 de Marcos, vamos a aprender 3 grandes lecciones. La primera es que el Señor Jesucristo tiene compasión de todas las personas. Y eso lo vamos a ver en los primeros 3 versículos de este pasaje, de este texto, el cual voy a poner en pantalla. Comienza así la narrativa del evangelista Marcos. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente. Vamos a hacer una pausa para ir comentando, analizando y entendiendo eh, cada una de las secciones que nos está presentando aquí. Lo primero ya nos puso un contexto, que era una gran multitud, que tenía necesidad, ¿verdad? Necesidad básica, que es el alimento, y Jesús le llama a sus discípulos y lo primero que les manifiesta es que tiene compasión por la gente. Entonces aquí el evangelista Marcos nos está presentando a Jesús como un Mesías compasivo. Y este Mesías compasivo ya lo hemos visto hasta ahorita en los primeros 7 capítulos del Evangelio, cómo Jesús, movido por el amor y por la compasión hacia las multitudes, recorría ciudades y regiones enteras. Su ministerio predicando, sanando, enseñando el poder de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento. Y Jesús, ese era su ministerio de predicación. Jesús estuvo por toda la región del norte de Israel, que es llamado Galilea, haciendo su ministerio terrenal. Él todavía no estaba por irse hacia el sur, hacia Jerusalén, y donde más nunca regresaría, porque ahí sería arrestado y crucificado, muerto, ¿verdad? Y sepultado. Pero Jesucristo todavía no estaba listo para ir hacia su destino final, final terrenal, porque su ministerio aún continúa en nuestros días. Vemos ahí a Jesucristo compasivo. Ahora, ¿qué nos tiene que decir el texto acerca de Jesús? Jesús, el Mesías, Jesús es compasivo. Bueno, esta es una clase ya de teología, ¿verdad? Teología propia. Sabemos que Dios es compasivo y creo que uno de los salmos que más destacan para mostrarnos la compasión de nuestro Dios es el Salmo 103, a mi juicio, yo no quiero ser así dogmático. También el Salmo 78 y hay innumerables, hay muchos salmos que hablan de la compasión de Dios, pero este para mí destaca dentro de todos. ¿Por qué? Nótense las palabras del salmista, del rey David. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios.
Él es el que perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. Fíjense cómo la compasión de Dios, Él rescata del hoyo tu vida, Él que te corona de favores y de compasión o misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras, y aquí nos empieza a hacer una referencia a Éxodo 33, Éxodo 34, como Dios se le reveló a Moisés acerca de su carácter. Jehová, Jehová, compasivo y lleno de misericordia. Cuando vio que no terminó con esa generación que había hecho ya un becerro de oro, Moisés iba entendiendo el carácter, sí justo, sí digno de ser temido de Dios, pero también su cara de misericordia, de compasión, que no reacciona, ¿verdad?, ante la injusticia, aún ante la blasfemia. Dios es un Dios moderado, que teniendo todo el poder, ejerce su misericordia. Eh, y así hay muchas alabanzas y himnos que destacan la misericordia y la compasión de Dios por encima de su justicia. Así que sabemos que Dios es compasivo, pero también vemos que en las profecías que hablaban de Cristo, en los profetas, hablaban de un Mesías compasivo. Por ejemplo, el Salmo 42, verso 3, nos dice así: no quebrará, hablando del Mesías, no quebrará la caña cascada. O sea, esa cañita que ya está a punto de quebrarse, bueno, él no la va a quebrar. Ni apagará el pábilo que humeare. Ok, ya no tiene fuego, sigue encendido, por eso está humeando, pero aún así en su compasión no lo apagará. Por medio de la verdad traerá justicia. Aquí vemos cómo es una imagen tierna de este Mesías hacia los débiles, como esta caña cascada, y los desanimados, como ese pábilo que apenas y echa humo, ¿verdad? Eso es un símbolo de una persona que está desanimada. Así que Él es un Dios compasivo, no juzga a los que están ni débiles ni desanimados. Ahora, en Isaías 40:11 vemos otra imagen igual. Dice, como pastor de este futuro Mesías con 700, al menos 700 años de anticipación, que fue escrita esta profecía antes de Cristo, dice, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas, a los recién convertidos. Fíjense cómo esta imagen que nos presenta Isaías, pues vemos su cumplimiento en Cristo. Definitivamente todos los evangelios muestran a Cristo compasivo, este Mesías compasivo. Por dar algunas citas, no quiero ser exhaustivo, pero lo vemos en Mateo 9:36, Mateo 14:14, Mateo 15:32. Ya hemos visto en otras citas del evangelista Marcos cómo nos dice que Jesús, sintiendo compasión por, ¿verdad?, los enfermos, los debilitados, era movido y actuaba Jesús, él sentía esa compasión. Así que eh, eso lo seguimos viendo aquí. Nada más que aquí vemos que el evangelista Marcos está escribiendo en primera persona. Dice, tengo compasión. Habíamos estado leyendo que escribía de Cristo, que Cristo, o sea, hablando en tercera persona del singular, tuvo compasión, ahora está escribiendo en primera persona, dice, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Bueno, 3 días habían estado con Jesús. Definitivamente, en aquel tiempo, como no había Oxxos, ni 7-Eleven, ni tiendas de conveniencia a lo largo de los caminos de una ciudad a otra, la gente acostumbraba a salir con provisiones, con agua y comida, para lo que ellos calculaban que iban a estar fuera de casa. Sin embargo, aquí entendemos que ya habían superado sus reservas de comida y de agua, sobre todo pues es necesidad básica. Habían estado 3 días con Jesús. Si nos situamos en el contexto
de la clase anterior, la última historia que estudiamos de, de Cristo, vimos que él iba camino de regreso después de sanar a la hija, o de liberar, ¿verdad?, a la hija endemoniada de la mujer sirofenicia. Toma un camino largo y pasa por Decápolis. Decápolis estudiamos que era un lugar normalmente griego. De hecho el nombre utiliza la palabra deca, que en griego significa 10, y polis, que es ciudad, ¿verdad? Entonces era un lugar donde había un conjunto de ciudades o de poblaciones que eran en su mayoría griegas, o sea, gentiles que hablaban griego, y que sí había una representación judía, pero normalmente era una población que no conocía del Antiguo Testamento y no conocían al Dios de los judíos. Así que estas personas habían pasado ya 3 días con Jesús, vieron los milagros, o el milagro de la sanidad de la persona que era sorda y tartamuda. Y Jesús se quedó ahí predicándole, como habíamos visto, a los gentiles. Estas personas ya habían pasado 3 días con Jesús. Jesús, eh, yo me preguntaba, ¿tendrá algún simbolismo que nos escriba aquí 3 días y no 4 o 2? Porque todas las palabras que encontramos en la Biblia tienen un significado. Y aquí el número de 3 no es simplemente para que nosotros tengamos una referencia temporal del tiempo que había pasado la multitud con Jesús, para darnos a entender el hambre que pudieran llegar a tener estas personas. No solamente para eso, sino que el número 3 tiene un contexto profundo en los evangelios y tiene relevancias simbólicas relacionadas con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, el fundamento de la iglesia, porque cuando Cristo resucita, entonces el evangelio queda completo. La resurrección de Cristo, como lo predicamos el domingo de resurrección, es la culminación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Cristo vino, vivió sin pecado, cumplió la ley al pie de la letra, fue el Israel obediente, y luego muere por nosotros tomando en él mismo nuestros pecados. Pero no solo a eso, sino que él resucita, y cuando resucita es porque el Padre aprobó el sacrificio y la obra de Cristo completa. Y ahora nosotros los creyentes tenemos, judíos y no judíos, tenemos acceso también a la vida eterna porque Cristo resucitó. De eso, todo eso lo predicamos el domingo de resurrección. Así que es el fundamento de nuestra iglesia, de nuestra fe. Creer que Cristo murió no nos hace salvos. Creer que Cristo murió y resucitó, esa es la obra completa del Evangelio. Así que cuando Cristo iba a ser crucificado, él mismo dijo, cuando los discípulos le dicen, mira, qué bellos están los edificios, el templo, y Jesús les dice, todo esto en 3 días lo derribaré, y en 3 días lo reconstruiré. Y aunque esto que dijo Jesús no tuvo un cumplimiento literal, de literal tirar el templo y en 3 días volverlo a levantar, sí tiene un cumplimiento espiritual. La iglesia, que se compone tanto de judíos como de gentiles, eh, son el templo del Espíritu Santo, un templo no hecho con manos humanas o arquitectos, sino un templo que ha sido construido durante el camino de los 3 días que duró entre la pasión de Cristo, su muerte y su resurrección. En este camino de 3 días, Jesucristo nos dio vida eterna. Así que este relato que estamos estudiando no es meramente narrativo histórico, sino que anticipa una realidad transformadora para la iglesia que estaría por nacer en los siguientes meses después de esta historia, cuando Cristo resucitara y el Espíritu Santo viniera sobre todos los creyentes reunidos en el aposento alto, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que no es nada más coincidencia que aquí diga que 3 días, ¿verdad? Estuvieron con
estos gentiles con Jesús y la compasión de Jesús por todas estas personas. Dice, continúa el texto diciendo, y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Es obvio que Jesús no estaba utilizando su omnisciencia, ¿verdad? Porque Jesús también es Dios, para saber que si los enviaba así en ayunas, no iban a llegar a sus destinos sin antes desmayarse. Jesús sabía que habían venido de lejos. Jesús conocía el territorio de Decápolis y sabía que muchos venían de lejos porque ellos estaban buscando a algo que ellos no habían encontrado en sus dioses, en las divinidades que ellos servían y adoraban. Ellos eran politeístas, en su mayoría gentiles, pero habían ellos notado algo diferente en Cristo, en su manera de predicar y en los milagros que estaba haciendo. Así que no fue por eso, sino no era una necesidad obvia, sino que él quería que también sus discípulos descubrieran esto. Y quiere hoy en día que tú y yo también descubramos que si bien Dios es nuestro Dios, también nosotros debemos estar conscientes de las necesidades de nuestro prójimo, cuanto más de nuestros hermanos, ¿verdad? Con los cuales compartimos la fe. Jesús sabía que se iban a desmayar. Jesús sabía todo esto. Eh, en, en estos 3 primeros versículos, nosotros encontramos grandes enseñanzas que podemos aplicar en nuestra realidad actual. En primer lugar, textos nos recuerdan que Cristo no es ajeno a nuestra necesidad y que aún siendo cristianos vamos a seguir teniendo necesidad, aún siguiendo a Cristo, como estas personas que llevan tres días siguiéndolo. La multitud estaba con Jesús, eso nos queda claro, pero aún así tenían necesidad de hambre, de ser saciados de alimento. Ellos estaban cerca de Jesús, pero aún así ya estaban débiles por la falta de alimentación. Y esto derriba una idea muy engañosa y superficial que hoy en día tienen muchos cristianos que no conocen bien de Jesús. Hay creyentes fieles que aman a Cristo y aún así están cansados, aún así están heridos, aún así están presionados por todas las presiones, tanto del mundo como familiares, sociales, económicas. Están angustiados y muchos de nosotros aún estamos al límite de nuestras fuerzas. Estar con Jesús no elimina automáticamente todas nuestras debilidades terrenales y mundanas, pero algo sí podemos estar seguros y algo sí tenemos garantizados, que esa debilidad nunca va a pasar inadvertida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También otra lección que vemos aquí es que Jesús es compasivo. Y esto nos debe de cambiar nuestra manera de mirar a nuestro prójimo y de mirarnos a nosotros mismos. Muchas veces en la iglesia vemos a multitudes, en la calle vemos a muchas personas. Sin embargo, no discernimos la carga que pueden llegar a tener o que están atravesando. Vemos, por ejemplo, en la iglesia que asisten muchas personas, pero no percibimos el desgaste con el que llegan a la iglesia, la tristeza o la necesidad silenciosa de las personas. Pero eso sí, somos rápidos para notar las fallas, pero muy lentos para notar la fatiga de nuestros hermanos. Jesús no fue así, es lo que estamos viendo. Él vio y discernió y actuó. La iglesia de hoy necesita ser menos fría. Somos fríos, somos religiosos y somos fríos. Necesitamos movernos de esa religiosidad hacia una compasión bíblica, como la vemos en Cristo. Una tercera enseñanza que podemos nosotros aplicar de estos 3 primeros versículos es que debemos de preguntarnos todos qué tan sensibles o qué tan sensible es nuestro corazón ante la necesidad ajena, porque los discípulos de Jesucristo estaban ahí estaban los 12 con Cristo, pero ellos no tomaron la iniciativa, ellos no vieron esa necesidad.
no habían aprendido a ver como Cristo estaba viendo las circunstancias y las situaciones que compartía con ellos, ¿verdad? Porque Cristo no es Dios en el cielo, ¿no? Él estaba ahí con ellos mismos. Y ese puede ser que también hoy en día sea nuestro problema. Podemos tener una sana doctrina, ¿verdad? Leer la Biblia, orar mucho, servir incluso en la iglesia, ¿verdad? Somos servidores en la iglesia, llevamos años sirviendo en la iglesia, pero aún así podemos ser duros, prácticos, ¿verdad? O pragmáticos para resolver situaciones, podemos mostrarnos fríos y hasta ser indiferentes. Y vaya que yo he visto muchas personas así, aún en el liderazgo. Podemos acostumbrarnos, amada familia, a ver a la multitud, pero, pero Cristo no solamente ve a la multitud, Cristo ve la necesidad de la gente. Aprendamos a ver a nuestros hermanos como Cristo nos ve a nosotros. Hay una aplicación todavía más fuerte y más personal, por si alguien de aquí está en ese momento de debilidad, de agotamiento, de desánimo. Recordémonos, y este pasaje nos debe recordar estos 3 versículos, que Cristo no, sí nos ve, Él no es indiferente a nuestra necesidad, y que si nos acercamos a Él de la manera correcta, por supuesto que Él nos va a escuchar y Él va a suplir nuestras necesidades y va a fortalecer nuestro ánimo. A veces es lo único que necesitamos, ¿verdad? Para seguir luchando. Así que vamos a continuar eh, con esto. La siguiente lección o eh, los siguientes 4 versículos nos van a mostrar otra gran lección de este pasaje. Nos reta a ver nuestros límites, nos reta a no ver nuestros límites, sino a ver el poder de su plenitud y de su poder. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Dice el verso 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podría alguien saciar el pan de estos aquí en el desierto? Y esto me parece muy curioso. Yo creo que si hemos estado atentos y estuvimos en la lección o el pasaje donde Jesús hizo el milagro de la alimentación de los 5,000, dos capítulos atrás, yo creo que la pregunta obvia es, a ver, los discípulos vieron que Jesús había multiplicado 5 panes y 2 pescados, y que con eso alimentó a 5,000 hombres, cerca de 20,000 personas, contando mujeres y niños, ancianos, ¿verdad? Ahora son 4,000 hombres, podríamos estar pensando que era una multitud como de 15,000, 16,000 personas siguiendo a Jesús. ¿Por qué se preguntaron esto? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y es que los judíos en ese tiempo sabían que ellos eran el pueblo elegido de Dios, que los gentiles, eso de lo que ellos creían, no eran partícipes de las promesas de Dios para ellos, que eran el pueblo del pacto. Así que cuando ellos ven que toda esa multitud son gentiles, no son judíos, pues dijeron, no, pues las promesas son para los judíos. Esa es una, esa es una respuesta que nosotros podemos ahora entender. Bueno, al no ser judíos, pues, y las promesas son para el pueblo de Dios, ¿de dónde pues va a sacar, vamos a sacar el alimento para alimentarlos a todos ellos? Y muchas veces nos comportamos así, todos nosotros los que somos cristianos y tenemos plena certeza de que el Espíritu Santo vive y mora dentro de nosotros y que no le tenemos miedo ni a la muerte porque sabemos que resucitaremos con Cristo y que estaremos con Cristo en su reino milenial. Pero cuando vemos el dolor y la necesidad de otros, ¿verdad? De nuestro prójimo, se nos olvida que Jesús también tuvo misericordia y compasión de nosotros cuando nosotros andábamos débiles o alejados o no teníamos, simplemente no pertenecíamos a la iglesia, no pertenecíamos a su reino. Que no se nos olvide, porque a estos discípulos, en su torpeza, se les olvidó que Dios es Dios de todo el universo, no solamente de los judíos, ¿verdad? Por eso Cristo viene aquí al reto en el verso 5.
Dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron 7. Jesús normalmente lo encontramos en estas narrativas haciendo preguntas. Eh, Sin embargo, estamos seguros que Jesús conocía las respuestas de lo que estaba preguntando. Así que no es porque no supiera Jesús, ¿verdad? Que nada más tenían 7 panes, sino que más bien hay algo que nos quiere enseñar, hay algo mucho más profundo, ¿verdad? Que nos quiere enseñar este texto, ¿verdad? Más allá de la ignorancia de Jesús. No es así. Si Jesús está preguntando, es porque les está enseñando a cambiar su chip, a cambiar su cosmovisión y a aumentar su teología de sus discípulos. Y hoy la quiere hacer contigo y conmigo también. Él quiere darnos a todos nosotros la oportunidad de identificar eh, los deseos, las oportunidades, ¿verdad?, que hay ante una necesidad. Quiere que cambiemos nuestra manera de percibir el mundo. Esto nos ayuda a identificar el propósito detrás de cada prueba, de cada necesidad, o también para nosotros hacernos preguntas más profundas y más reflexivas. ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué estas personas? ¿Por qué se me apareció esta persona a limpiarme el vidrio y yo estoy viendo que tiene una gran necesidad? ¿Por qué? O sea, tenemos que ver que Dios es soberano y tiene control del universo, pero Él también hace sus cosas y sus milagros por medio de nosotros, de su iglesia. Dios ha decidido que la predicación, por ejemplo, no solo por poner un ejemplo, sea por la predicación no de ángeles ni de Él en persona, sino de nosotros, de sus discípulos, y de predicar el Evangelio a todas las naciones en todo el mundo. Así que Dios ha decidido usarnos a nosotros, los creyentes, para que su reino siga creciendo. Así que si vemos necesidad, nosotros debemos ser conscientes que sí, Dios lo puede suplir, pero que también nosotros somos instrumentos de Dios para que Dios pueda suplir las necesidades de nuestro prójimo que está a nuestro alrededor. Y esas necesidades no solamente son materiales, amada familia, tenemos necesidad de ser escuchados, de ser consolados, tenemos necesidad de tener amigos que nos den buenos consejos. Todos tenemos tantas necesidades y por supuesto que a veces también tenemos necesidad económica, ¿verdad? Necesidad en un momento de desánimo y todos se lo dejamos, ay, sí voy a orar por ti, hermano. Santiago nos dice, pues eso no es la fe de la Biblia, ¿verdad? Ni es la fe que vemos en Dios. Tiene que ser acción, no le puedes decir a alguien, ay, voy a orar para que te calientes y te abrigues en esta época de verano, pero dice, si no le damos el abrigo o no le suplimos de pan, pues entonces, ¿qué estamos predicando, amada familia? Dios utiliza su iglesia también para suplir la necesidad. Y Dios, Jesús, les estaba preguntando a sus discípulos, ¿cuántos panes tienes? Reaccionen. Tienen que hacer algo ustedes también, amados discípulos. Vean la necesidad, tengan compasión como yo tengo compasión de ellos. Ay, pues nada más tenemos 7. Así que esto es algo todavía más profundo. Continúa la lección diciendo, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra. Bueno, aquí hay mucho que, que decir. ¿Por qué Jesús mandó a la multitud que se recostase en tierra? Bueno, nosotros sabemos que en primer lugar eh, hay un nivel práctico, ¿verdad? Jesús es Dios, porque Jesús es Dios también, es 100% Dios. Aunque también Jesús en su primer venida era 100% humano, pero Jesús siendo Dios es un Dios de orden. Sabemos que Dios es un Dios de orden y así como a Moisés le ordenó agrupar a las personas de 50 en 50 y de 100, y lo vimos en la alimentación de los 5,000, aquí también Dios está organizando a toda la gente
a fin de separarlos para que la distribución de los alimentos sea más fácil, ¿verdad? Y más ordenada. También tiene una dimensión simbólica que les haya pedido que se sienten. En aquel tiempo la gente se sentaba para comer en una mesa, ¿verdad? Bueno, se reclinaban para comer. Aquí la mesa, pues es el suelo y también el asiento, ¿verdad? Reclinarse en tierra no es una postura formal, sin embargo, sí representa una invitación a participar en un banquete formal, ceremonial. Reclinar a la gente les estaba Dios o Cristo les estaba dando un simbolismo más profundo de lo que vendrá para todos nosotros, el pueblo de Dios, cuando el Señor se siente a celebrar un banquete con nosotros, cuando establezca su reino milenial en esta tierra. Jesús les estaba diciendo, siéntense, prepárense para comer, porque algo importante, una comida formal estaba por ocurrir. Esto no solamente es, les voy a dar migajas, ¿verdad? A ver, una migajita de estos 7 panes, ¿no? Ustedes saben cómo son los panes árabes, son como panes así aplastados, parecen más tortillas, ¿verdad? No les voy a dar migajas, les voy a dar un banquete. Eso es el simbolismo detrás de ordenar que se sentaran. Pero también tiene un simbolismo altamente teológico, cristológico. Fíjense cómo podemos aprender mucho de Cristo, pues cristología, ¿va? Es una de las ramas de la teología sistemática, eh, la cristología. Jesús les está diciendo, siéntense porque yo soy el anfitrión y ustedes son mis invitados. Les está preparando una mesa, un banquete a estas personas. El acto de ordenarles que se sienten, que se recuesten, establece una relación de autoridad, pero también de cuidado pastoral, como lo leímos ahorita en estos versículos de Isaías. Jesús es el buen pastor que cuida a sus ovejas. Este mandato fue un reto de fe tanto para sus propios discípulos que estaban aprendiendo de él, como para la multitud que no sabía ni qué onda, qué iba a pasar. Al reclinarse en obediencia, toda esta multitud está demostrando fe en Cristo, en que Cristo podía satisfacer esta necesidad básica de comer, de alimento. Así que esto se estaría por verse en un milagro a continuación, la multiplicación de estos 7 panes. Así que si continuamos la lectura, dice que, y tomando los 7 panes, y dando gracias, los partió y dio a sus discípulos para lo que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud, y también tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. Aquí hay que notar algo bien importante, amada familia. A diferencia del milagro de la alimentación de los 5,000, donde Dios toma los panes y los peces y da gracias al cielo y los bendice, aquí el evangelista al parecer lo divide en 2 partes, o no al parecer, lo estamos viendo. Primero toma los panes eh, y da gracias y los reparte. Luego toma los peces y los bendice, ¿verdad? Y los reparte. Lo hizo 2 veces. ¿Por qué lo hizo 2 veces? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué no tomó el alimento y lo hizo una sola vez? ¿Por qué lo parte en dos? Hace 2 actos Cristo. Bueno, amada familia, la respuesta está en que este público, este auditorio, no era judío, no conocían al Dios de la Biblia, no conocían mucho, casi nada, estaban apenas conociendo a Cristo, el Mesías, como Mesías. Así que Jesús está subrayando a todas estas personas la necesidad de adorar al verdadero Dios que está en el cielo, haciéndolo 2 veces, para que los que no lo captaron a la primera, a la segunda lo entendieran. Que Dios, que Jesús estaba dando gracias al Dios, al único y verdadero Dios que está en el cielo, ¿verdad?
Así que era una multitud gentil, ellos estaban aprendiendo de Cristo, así que ellos tenían que atribuir que el acto que estaba a punto de acontecer y que ya leímos la multiplicación de los panes, era un acto del único y verdadero y poderoso Dios que está en el cielo y que está en todos lados. Así, amada familia, hoy en día, ¿cómo lo podríamos aplicar? Pues está bien, yo debo confesar, casi siempre he sido el único cristiano en mis lugares de trabajo. O si estoy en un restaurante y estoy solo o estoy acompañado de personas que no son cristianas, que no comparten mi fe, ¿qué hacemos? ¿Dar gracias o nos da pena? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es bendecir los alimentos y darle gracias a Dios públicamente. Eh, es un consejo, ¿por qué? Porque así, al igual que Cristo, podemos apuntar a estas personas que están a nuestro alrededor y señalarles que la bendición del alimento no viene por nuestro trabajo y por lo bueno que somos, sino porque viene de la mano de Dios, porque Él es el que nos da el poder, la fuerza, la inteligencia, el trabajo y la oportunidad de dar testimonio que lo que tenemos viene de Dios, no es de nuestro mérito, sino darle la gloria a Dios. Así que Cristo estaba haciendo esto, hagámoslo también nosotros. Yo lo que hago es algo muy sencillo, se los aconsejo. Si estoy así con personas que no conocen el Evangelio, yo les comento, miren, yo soy cristiano y tengo la costumbre de agradecerle a Dios por los alimentos que nos provee. Así que si no les molesta, déjenme hacer una oración. O sea, quedan así, no, no, está bien, dale. Y yo, Señor, gracias, Señor, porque todo esto viene de tu mano, Señor. Bendizo estos alimentos, los tomo con acción de gracias, lo que sea, ¿verdad? Una oración cortita, porque no tampoco me quiero mostrar así como fariseo, ¿verdad? Pero sí darle la gloria a Dios. Y eso es esa semillita que queda sembrada, ¿verdad? Luego a lo mejor llega otro cristiano y le comparte otra cosa, y así es como Dios empieza a obrar en las multitudes que no tienen a Cristo. Así que, amada familia, sigamos adelante y avancemos con la última y tercera lección que podemos encontrar en este texto. Todo esto es un anticipo de la abundancia que tendremos en su reino mesiánico. Los siguientes 3 versículos del 8 al 10 encontramos una lección de un anticipo de la abundancia que tendremos en el reino de Cristo, en el reino milenial de Jesucristo. Dice que, y comieron y se saciaron, y recogieron los pedazos que habían sobrado 7 canastas, y eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Bueno, eh, sobraron 7 canastas. Los discípulos ya sabían, por la alimentación de los 5,000, que tenían que no desperdiciar, ¿verdad?, los sobrantes, sino los tenían que recolectar. Entonces, al parecer ellos ya están haciendo esto en automático, recoger los sobrantes. Sin embargo, aquí hay otro simbolismo en el número 7. En la alimentación de los 5,000 sobraron 7 cestos. Nosotros dijimos en ese estudio que el número 12 representaba tanto a los discípulos de Jesucristo, los apóstoles sobre los cuales se fundó el nuevo pacto, pero también representaba a las 12 tribus de Israel. O sea, ese era el simbolismo detrás. Sin embargo, aquí, ¿cuál es el simbolismo detrás del número 7? Esto tiene un simbolismo profundo y una teología profunda. En primer lugar, el número 7 se compone del número 3 más el número 4. Sabemos que el número 7 es el número de la plenitud de Dios. Y es la absoluta perfección terrenal. Fíjense cómo este número 7 se conforma de los 4 puntos cardinales, es decir, de todo el mundo, las 4 esquinas del mundo. Y la Trinidad, el número 7, por eso es la plenitud. Dios no es solamente Dios de los judíos, sino de la plenitud del mundo. Y sabemos que Dios se manifiesta en una hermosa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que hayan sobrado 7 cestas, es ante una audiencia gentil. Por supuesto que podemos estar seguros que el simbolismo de este número 7 era eso, la plenitud de Dios también en la iglesia gentil o entre los gentiles.
la predicación hacia los gentiles se abre en el nuevo pacto, aunque ya venía desde el Antiguo Testamento, no estaba claro. Ni los religiosos, ni los apóstoles, ni los judíos lo tenían claro, pero lo encontramos desde el pacto de abrámico en Génesis capítulo 12, verso 3, ¿verdad? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Así que los gentiles, por supuesto, que estábamos incluidos en el plan redentor de Dios desde el principio, desde Génesis 3:15. Y ahora lo vemos en este nuevo simbolismo del número 7. El significado teológico de esto lo podemos encontrar por todo el mundo. El Evangelio se extiende. Ir y predicar en la gran comisión. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones en todo el mundo. Así que esto ya no es algo simplemente simbólico, sino ya es parte de nuestro ministerio, del llamado que tenemos de parte de Cristo, de seguirle predicando la palabra a todas las personas que no han escuchado de Cristo o que no lo han escuchado como al Cristo de la Biblia, ¿verdad? Eran los que comieron como 4,000 y se despidió, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmuta. Esto, y aquí el evangelista está haciendo ya un cambio de escenario. Jesucristo ya estaba terminando de predicar en toda esta región gentil. Ahora regresaba a predicarle a los suyos, a los judíos, para después ir y predicar hacia el sur, en Jerusalén, y camino hacia Jerusalén, de donde sabemos que el Señor Jesucristo terminaría su ministerio terrenal de una manera gloriosa, ¿verdad? Resucitando de esa cruz. Así que, amada familia, yo creo que hay muchas lecciones que el Señor nos mostró en este milagro de la alimentación de los 4,000, que no podemos ser ajenos, ¿verdad?, al dolor y a la necesidad de nuestros hermanos y del prójimo, que debemos sentir la compasión de Cristo. El ministerio si somos verdaderamente discípulos de Cristo, debemos de sentir amor los unos por los otros. Dejémonos de ser rápidos para juzgar. Dejemos de juzgar a la gente, que si vino, que si maneja duro, que si no, que mira, que bien amargado, que no sabemos lo que está pasando en el corazón de las personas, pero sí podemos nosotros empezar a switchar nuestra manera de pensar y de percibir la vida con los ojos de Cristo, con amor y con compasión, no juzgando, ayudando, siendo conscientes de que somos instrumentos de Dios también, para que Dios por medio de nosotros alcance a las personas que no lo conocen, que si estamos atravesando por una situación complicada, entonces no debemos de ignorar que Dios y Cristo está consciente, Él sí nos ve y tiene compasión de nosotros. Ya dejémonos de preguntar por qué nos pasan las cosas, sino qué es lo que quieres de decir, qué es lo que me quieres enseñar, Jesús, en medio de esta crisis, de esta necesidad. Yo sé que tú vas a suplir todas mis necesidades, pero muéstrame qué es lo que quieres que aprenda de esto. De una cosa podemos estar seguros, amada familia. Cristo, una vez que hemos pasado al reino de Cristo y que el Espíritu Santo está con nosotros, nada nos puede arrebatar de su mano. Así que esto ha sido todo por el día de hoy, por este estudio. Vamos a hacer una oración y cerremos con este estudio. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú nos animas, nos invitas, Señor, a cambiar nuestra cosmovisión, la manera de percibir el mundo, de quitar estos ojos y ahora voltear a ver el mundo con tus ojos. Eso no va a cambiar la realidad de las cosas, pero sí la manera como la vamos a percibir. Bendice a cada familia aquí representada, presente, Señor, a los que están escuchando este estudio, a lo mejor en una grabación en YouTube. Bendícenos y guárdanos a todos. Gracias, Jesús, por ser nuestro Salvador y nuestro Redentor tan compasivo, tan poderoso, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos a seguir confiando grandemente en ti, Señor. En tu nombre precioso oramos y te damos gracias. Amén.
Suscríbete al canal, sigue creciendo en la fe por medio del conocimiento de la verdad, y para la gloria de Dios.